Muchas gracias a todos y todas por estar esta tarde del 6 de enero. Perdón. Ya me eché todo el puente Super Reyes sin ningún beneficio, disculpen, del 6 de diciembre. Y agradecemos mucho al doctor Javier Echeverría, pues que esté con nosotros para dar esta conferencia sobre tecnodiversidad. Y la primera parte nos dará su plática, pues será aproximadamente de 1 hora, un poco más, quizás, y después un diálogo. Y a las 6 presentaremos la conferencia del maestro Manuel Bolón, filósofo y poeta tzotzil de la Universidad Intercultural de Chiapas, quien seguramente la conoce porque nos ha dado algunos seminarios y cursos en el posgrado de filosofía de la ciencia anteriormente. Y bueno, igual será el tema de Manuel, será el tema de epistemología tzotzil, y tiene que ver mucho con su reciente libro, Ahí el Snopel, ¿no? Que se traduce aproximadamente como Sentipensar. Y bueno, es uno de sus libros más recientes, bilingües, es un libro bilingüe en español, bueno, en castellano y tzotzil. Entonces, pues agradecemos mucho a Javier. Mañana se va Javier, también se va Manuel, por eso pues juntamos las dos pláticas. Y Javier pues nos ha dado anteriormente pláticas aquí, también con Mario Casanueva, varias de nuestras alumnas. Muchas gracias por platicar y asesorar a Natalia, a Ana María y como siempre, pues muchas gracias, Javier, por toda tu generosa apoyo, colaboración con nosotros. Le voy a pedir a César que nos haga el favor de hacer una breve presentación para dejarte, como dicen en el lenguaje de ya de muy mala fama taurino, dejarte los trastes. Bueno, pues nada más voy a dar algunos datos. Bueno, les agradecer al doctor Echeverría, también de una vez a Manuel Bolón, que siempre nos están acompañando en la cátedra Maestros del Exilio Español para ir en los diferentes eventos que organiza el doctor Ambrosio. Y bueno, les voy a dar algunos datos del doctor Javier. Pues ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Universidad del País Vasco, y pues también profesor investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC de Madrid, en España. En fin, el gobierno vasco le concedió el Premio Euskadi de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en 1997. Ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco y vicerrector de dicha universidad y director del Instituto de Filosofía del CSIC. Y bueno, pues es especialista en ética y filosofía de la ciencia y es autor, entre otros libros, libros que son clásicos para nosotros, como Telépolis, que fue el premio Anagrama en 1995, Los Señores del Aire, Telépolis y el Tercer Entorno, que fue premio nacional de ensayo en 2000, Ciencia y Valores, Ciencia del Bien y del Mal, y bueno, su publicación más reciente de la cual hemos estado conversando en estos pasados días es Tecnopersonas, contra Lola Almendros, que tiene su título Cómo las tecnologías nos transforman. Y bueno, entre otras de las labores incansables que he estado desarrollando, pues también recientemente ha hecho esta edición de este libro muy interesante que es sobre de José Ortega y Gasset, que es la idea del principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva. Y bueno, nada más algo de su incansable labor. Muchas gracias, César, muchas gracias, Javier. Y bueno, pues te dejamos los frentes, nosotros vamos a ver Pero usted dice en la sala. Claro. No nos vamos a perder esa oportunidad. Bueno. Digo por el diálogo, ¿no? O sea, sí, absolutamente. Entonces, bueno, pues un placer estar en esta sala donde he estado varias veces, en la sala José Gaos, y un placer estar con ustedes y también con las personas que nos acompañan, donde está la cámara ya, vía online. Bueno, voy a hablar de tecnodiversidad. Este es un concepto para mí nuevo que yo pensé original hasta que mi coautora
Lola Almendros, la coautora del libro Tecnopersonas, del cual he traído un ejemplar, Ambrosio, y César, para dejarlo aquí para el Instituto de Investigaciones Filosóficas, para la biblioteca. Bien, entonces, mi coautora me informó de que un filósofo chino, Hui, había ya publicado en el 2020 un libro donde ya aparecía el concepto de tecnodiversidad, con lo cual, pues tanto mejor, porque claro, digamos, es siempre mejor que haya ya un referente, porque entonces uno puede comentarlo, criticarlo, digerir de él, y ya pues ya la mitad de la ponencia ya está hecha, ¿no? Pero no voy a hacer eso, sino que voy a aludir brevemente a Hui y voy a desarrollar en las hipótesis en las cuales yo ya estaba desde hacía bastante tiempo sobre la tecnodiversidad. Hay en curso 2 publicaciones mías, una en un libro colectivo en donde el propio César va a ser coeditor, vamos, que saldrá el año que viene, aquí en la propia UNAM, que mi artículo se titula Técnicas sin tecnologías, y por lo tanto la idea central de mi propuesta es precisamente esa, técnicas sin tecnologías. Y luego hay otro segundo artículo que me acaba de ser aceptado allí en España por la revista Ágora, con el título simplemente Tecnodiversidad. Entonces, dicho esto, voy directo a la cuestión. Entonces, vamos a ver que me oriente yo primero aquí. Porque... Bueno, planteamientos iniciales. Analizo la noción de tecnodiversidad desde un enfoque praxiológico y axiológico. La praxis científica, las prácticas científicas, como estando aquí Sergio Martínez, que es el gran experto en filosofía de las prácticas científicas, yo mantengo ya desde hace años ese enfoque, el praxeológico, y le añado el matiz axiológico. Pues desde mi perspectiva, la praxis científica y en general la práctica, cualquier acción humana, y no solo humana, también acciones animales e incluso vegetales, está guiada por valores, guiada, o sea, no determinada por valores, sino guiada. Puede haber intereses, sin duda, pero el término interés es mucho más específico, concreto que el término valor. Intereses, pues para los vegetales no parece funcionar, mientras que valores sí. Y por lo tanto, y puede haber objetivos también, o sea, lo que se llama la racionalidad instrumental, en donde se funciona por objetivos. Yo no dudo que se funciona por objetivos, pero en algunos casos, los menos, o sea, porque no es nada fácil ponerse de acuerdo en objetivos comunes para una acción colectiva, como ya el teorema de Arrow demostró, y en cambio ponerse de acuerdo con un acuerdo parcial, digamos, compartiendo valores, se pueden compartir parcialmente valores y entonces se pueden emprender actividades conjuntas, proyectos, etcétera, y yo creo que esa es la forma, la racionalidad en la práctica científica y también en la praxis humana, ¿no? Entonces, sin excluir, ya digo, que hay gente, grupos que funcionan por objetivos, o sea, muchas empresas, por ejemplo, funcionan por objetivos y sus ejecutivos cobran más o cobran menos y han llevado a cabo esos objetivos, ¿no? Pero eso es una versión muy restringida de la acción humana y entonces vamos, muy sesgada, además, no solo restringida, sino sesgada, y por lo tanto yo no la aplico. Ahora, entonces, por mencionar a Yu Hui, al que voy a comentar poco, en todo caso en el diálogo podemos hablar, digamos, Yu Hui tiene toda la razón del mundo cuando dice que, bueno, que en filosofía de la tecnología finales del siglo XX y principios del siglo XXI hay un sesgo pro-occidental fortísimo y por lo tanto que hay que tener en cuenta que en China históricamente ha habido técnicas y hay tecnologías y por lo tanto ahí hay dentro del debate general sobre la filosofía de la técnica, digamos, hay que tener en cuenta las tecnologías de diversas culturas y de diversas épocas, ¿no?
Ese va a ser mi planteamiento. Entonces, digamos, él afirma la relevancia de las tecnologías chinas, tiene toda la razón, y por lo tanto dice que hay que establecer un diálogo entre las tecnologías occidentales y las chinas. Completamente de acuerdo. Pero no solo las chinas, o sea, es decir, también las técnicas de los pueblos originarios o las técnicas africanas o las australianas o las neozelandesas, porque la noción de técnica es mucho más amplia que la de tecnología y por lo tanto ahí tenemos una restricción excesiva a mi gusto y que es utilizar solo tecnología y no técnica. Y segundo, en la perspectiva de lo importante es lo ontológico, cosa que en mi caso no. O sea, en mi caso mi propuesta es claramente praxeológica y axiológica. Vamos, luego no voy a hacer comentarios sobre sino que voy a atacar directamente a su inspirador, a Heidegger. O sea, entonces el problema está en Heidegger y no en y el problema está en Heidegger y no en Hahn. Entonces hay muchos filósofos muy exitosos, pero que son heideggerianos, ¿no? Y entonces, digamos, voy a hacer una crítica, no extensa, pero sí, vamos, intensa a las tesis de Heidegger sobre la esencia de la técnica. Esto no hay tal cosa, no hay tal cosa, o sea, esencia de la técnica no hay. Bien, entonces, yo distingo desde hace muchos años ya, desde el 2002-2003, entre técnicas, tecnologías y tecnociencias. Sigo manteniendo esa distinción. En el libro este que he mencionado de Lola Almendros y mío, dedicamos todo un capítulo, el capítulo 2, a la distinción entre técnicas, tecnologías y tecnociencias. Es un libro que cualquiera que me lo pida me escribe, yo le mando el PDF de la segunda edición, y ejemplares impresos no, porque estos hay que traerlos a mano y entonces en la línea aérea no le facturan a uno el equipaje. Entonces he traído un número limitado de ejemplares y por lo tanto pues con uno que se quede aquí en este instituto lo voy a enseñar para hacer publicidad. Te voy a ponerlo ante la cámara, claro, es verdad. Es que yo soy muy mal publicitario y debería ponerlo ante la cámara. Bien. Siguiente. Afirmo la relevancia de las técnicas comunes y técnicas naturales. O sea, y entonces esto es esto ya es una tesis fuerte. O sea, técnicas naturales. Hay técnicas artificiales, sin duda, pero hay técnicas naturales. Y entonces esto tiene que ver, digamos, con una filosofía naturalizada de la técnica, que no excluye una filosofía artificializada. O sea, es decir, y esto, pues ahí está, digamos, hay que partir, entiendo yo, de una filosofía naturalizada de lo tecno, porque lo tecno es más amplio que las técnicas, las tecnologías y las tecnociencias, y que luego, digamos, de esas técnicas naturales, que son técnicas corporales mayormente, técnicas corporales, no solo corporales, pero técnicas corporales, podemos pasar luego a las técnicas instrumentales, o sea, o a las técnicas, a los artificios diversos, a las artes, que al fin y al cabo Techné lo tradujeron los romanos por ars, ¿no? Y el término técnica con th en latín es muy posterior, ¿no? O sea que entonces, y podemos pasar, por supuesto, a las tecnologías industriales, o sea, no ya técnicas industriales, sino tecnologías industriales, y en esto sigo a Miguel Ángel Quintanilla y su libro Tecnología, un enfoque filosófico, que él dice que las técnicas son formas de hacer técnicos, sistemas técnicos artesanales, mientras que en el momento en que ya viene la industria y las técnicas se hacen industriales, entonces hay que llamarlas tecnologías. Entonces yo, por lo tanto, me atengo a esa distinción de Quintanilla del año 1982, el libro que luego él volvió a publicar, ampliado, corregido, etc. Y luego también hay, claro está, las tecnociencias, tema al cual yo ya dediqué un libro en el 2003, que ha sido citado, La Revolución Tecnocientífica, y voy a hablar de técnicas digitales, para abreviar. No solo son digitales, o sea, cuando entro en materia, la cosa no se agota ni mucho menos en la digitalización, sino que las tecnociencias, las nanotecnologías son tecnociencias y no son digitales. O sea que, independientemente de que pueden ser digitalizados sus fenómenos, pero las nanotecnologías es como intervenir en
en una esfera, una escala, perdón, no una esfera, sino una escala de la materia, a la cual nunca había accedido, digamos, las comunidades científicas ni la especie humana, ¿no? Entonces, por lo tanto, el hecho de que hayan surgido a finales del siglo XX, pero sobre todo a principios del siglo XXI, las nanotecnologías, es un salto cualitativo, o sea, desde el punto de vista no de la artificialización, sino de la fabricación de nuevos materiales, los nanomateriales. Es decir, que se transforma la propia materia, ¿no? Pero la materia en su profundidad, o sea, a escala nanométrica, a 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 12, o sea, aquello que ni percibimos los seres humanos ni percibiremos, o sea, salvo bien entendido con instrumentos científicos, con el telescopio de fuerzas atómicas, perdón, telescopio, microscopio de fuerzas atómicas y el de espectro de barrido y otro instrumental que permitió primero observar y luego ya operar en la física, no voy a utilizar el término naturaleza, a escala nanométrica. Entonces, insisto, pues claro, mucha gente confunde la naturaleza con esto que vemos a escala mesocósmica, ¿no? A escala humana, ¿no? A escala, digamos, con centímetros, milímetros y metros, ¿no? No, o sea, muy por debajo hay una física desconocida hasta finales del siglo XX y ahora en plena transformación e investigación, de la cual están surgiendo, y no solo de la inteligencia artificial, o sea, por lo tanto, hay factores de cambio y de transformación, en este caso de la materia misma y de la energía también, y por lo tanto, yo hablo de tecnociencias, estoy hablando de tecnociencias también de lo nano, de nanotecnologías, y no solo de inteligencia artificial, tema del cual voy a hablar al final algo. Bien, entonces, la tecnodiversidad la vinculo, por supuesto, a la diversidad cultural y lingüística, que es un tema relevante en el proyecto PAPIIT, del cual yo formo parte desde hace ya de 15 años, ya ni me acuerdo, ¿no? O sea, ya mi currículum lo tengo olvidado y por lo tanto, pero llevo muchos años, soy un veterano en el PAPIIT, ¿no? Entonces, y también a la biodiversidad, o sea, es decir, y de ahí esa es la propuesta, es decir, ahí, digamos, la diversidad es un valor muy relevante en el ámbito cultural, en el ámbito lingüístico y en el ámbito biológico, ecológico, ¿no? La diversidad, bueno, pues en el ámbito tecno, o sea, entre los valores tecnológicos, digamos que la tecnodiversidad es un valor. Es preferible sistemas técnicos, tecnológicos y tecnocientíficos diversos, complejos, que monistas y simplificados. Es decir, como siempre en mi caso, y también el pluralismo. El pluralismo es preferible al monismo por razones obviamente axiológicas, y por eso, digamos, mi postura es praxeológica y axiológica. Bien, podría citar a muchos autores, voy a citar a Marcel Mauss, que es quien habla de técnicas corporales y lo dice con mucha claridad y con mucha precisión. Pero a mí me gusta mucho el término de técnicas vitales, o sea, porque claro, técnicas vitales las aplica cualquier animal para sobrevivir, las plantas también, o sea, entonces por lo tanto, con eso ya desbordamos no solo las plantas, las bacterias, o sea, las bacterias, digamos, y por lo tanto hay que ahondar en la física y entonces uno va detectando formas de tecnodiversidad que no son humanas, pero que son vitales, es decir que hay, no hay vida sin... Si se quiere, la podemos llamar pretécnicas, o sea, porque el término técnica parece que es tan antropocéntrico. En realidad habría que combatir el antropocentrismo del término techné, pero históricamente fue así. La techné era solo para artesanos, artistas, etcétera, ya en Grecia, y esto lo heredó Roma y lo hemos heredado todos los demás. Y por lo tanto, no voy a hacer una ruptura tan fuerte como para hablar de tecnodiversidad en las bacterias. Entonces, no voy a decir que las bacterias tienen acciones técnicas, porque además probablemente no es cierto, porque no hay bacterias individuales, o sea, sino que son cepas. Entonces, son formas de interacción y bueno, no voy a entrar en esa cuestión.
Bien, entonces sí aconsejo, y además yo mismo he empezado a practicarlo, el que la filosofía de la tecnología, entre comillas, preste cada vez más atención a la antropología, porque la antropología sí que ha estudiado técnicas no tecnológicas, muchas técnicas no tecnológicas, corporales, mentales, lúdicas. El juego es el juego, o sea, vamos, no hay cultura sin juego, o sea, esto no, son muy diferentes las formas de jugar, y uno va jugando de maneras diferentes a lo largo de la vida también, ¿no? Pero independientemente de eso, también los animales juegan, faltaría más, o sea, los animales son grandes jugadores, entonces, y hay juegos interespecies, es muy importante, los juegos interespecies, con lo cual esto del antropocentrismo aplicado al juego desde luego no funciona, y a la técnica tampoco, como no hay juegos sin técnica, no hay juegos sin técnica, y por lo tanto, y basta ver correr a un caballo, a un perro o a un gato, hacer mil cosas y hacen maravillas técnicas, corporales, o sea, digamos, mediante su propio movimiento. Ver correr a un galgo es una belleza, la técnica del galgo corriendo en el movimiento, ¿no? Entonces, estas técnicas corporales que son animales forman parte de la tecnodiversidad en el sentido, y claro, los filósofos, los que hemos hecho filosofía de la tecnología o filosofía de la técnica, pues hemos menospreciado o ignorado olímpicamente estas cosas por sesgos antropocéntricos. Vale. Bueno, entonces con esto ya se ve que, digamos, intento con el término tecnodiversidad incrementar el pluralismo, o sea, incluso incrementarlo enérgicamente, ¿no? El pluralismo de la filosofía de la técnica. Bien, y critico, por supuesto, la metafísica heideggeriana, esto del desocultamiento del ser, ¿no? O sea, Ortega y Gasset, como se ha citado, César ha mencionado el libro este. En ese libro, en mi edición de La idea de principio en Leibniz, añado unas 300 páginas de inéditos de Ortega y Gasset sobre la idea de principio en Leibniz, y en uno de ellos, Ortega y Gasset, cuando sale la palabra ser, ¿no?, con mayúsculas, dice la gran ficción, o sea, eso, cuando sale el ser es la gran ficción, la ficción por antonomasia, ¿no? Entonces, esto es Ortega, y por lo tanto yo apoyo netamente a Ortega, con todos mis respetos, o sea, yo no ignoro las maravillas que han hecho desde Aristóteles, Parménides, perdón, el primero, y las maravillas que han hecho todos los ontólogos y los metafísicos en torno al ser, incluido Heidegger. Desde el punto de vista artístico, Heidegger es un gran artista metafísico. Ahora, artista, o sea, artista y por lo tanto técnico, y claro, no puede estar un artista, no puede estar en contra de la técnica, sobre todo un artista del lenguaje que usa etimologías. No hay etimologías sin técnica. Entonces, vamos, es una cosa tan trivial que a mí me admira cómo el propio Heidegger y los heideggerianos no se han dado cuenta de un argumento que está en el libro Tecnopersonas, que cómo va digamos, el lenguaje ontológico, digamos, la categoría del ser, desoculta al ser. No, esto no puede funcionar. O sea, o bien, si hablas del ser, lo estás desocultando, ¿no? O sea, y por lo tanto, pero estás haciéndolo técnicamente, porque claro, Ortega y Gasset dice más de una vez que la filosofía es una técnica, y bueno, y esto lo sabe cualquier analítico, o sea, la filosofía analítica, tras el giro lingüístico, tiene una técnicas muy desarrolladas, ¿no? La axiología también tiene técnicas muy importantes y muy precisas, ¿no? Bien, dejo esta cuestión, pero le critico a Heidegger no solo por el aspecto de metafísico y de hablar de la esencia de la técnica, no hay tal cosa, sino por su maquetismo y su tecnofobia, y que no atiende a las técnicas simbólicas y semióticas, incluidas las técnicas filosóficas. Vale. Sigo adelante, entonces, porque, como siempre, pero digamos, digamos, contra el ser y el tecnologismo. Quiero introducir el concepto de tecnologismo hoy. Entonces, para empezar a elucidar lo tecno como algo que incluye técnicas animales, corporales, artísticas, tecnológicas, tecnocientíficas, etc. Es decir, que ir a un concepto más amplio de lo tecno, vale.
Entonces, la clave, por lo tanto, es que lo tecno aporta modos de hacer. O sea, es decir, esto está en Quintanilla, está en mis comentarios a Quintanilla. Los sistemas técnicos tienen que ver con el hacer y no con el ser. El ser, en todo caso, será un resultado del hacer, que esto lo dijeron Goethe, Dewey y bastantes más. O sea, entonces, por lo tanto, no, digamos, el ser entendido como algo estable, por ejemplo, la noción de especie es el resultado de múltiples interacciones previas y de múltiples mutaciones, ¿no? O sea, y por lo tanto, un virus hombre, sí, claro, es después del resultado de un montón de mutaciones, o sea, vinculadas al medio ambiente, a los organismos en donde ese virus se desarrolla, ¿no? Entonces, digamos que el resultado de algo que es siempre el resultado de interacciones previas de todo tipo y esa es la idea profunda. O sea que ontología, hayla, pero no es la ciencia primera. No es la ciencia primera. O sea, no hay ciencia primera, es así de sencillo. No hay ciencia primera y por lo tanto basta ya de organizar arborescentemente el mundo, los conocimientos, ¿no? Entonces hay múltiples formas de conocimiento que interactúan entre sí, incluido por supuesto los conocimientos indígenas, o sea, los conocimientos indígenas o los conocimientos, digamos, no tecnológicos, ¿vale? Entonces, vamos a las técnicas corporales. Las técnicas corporales, desde un punto de vista axiológico, son aquellas que satisfacen valores vitales. Valores vitales hay muchos, pero uno es la supervivencia, otro es la nutrición, otro es el placer, que es un valor vital canónico, otro es evitar el dolor, o por lo menos soportar el dolor, y esto lo hacen los animales y lo hacemos los seres humanos, ¿no? Y por lo tanto, hay múltiples acciones. Me sale, fíjate, Ambrosio, la tauromaquia, o sea, como has hecho un comentario crítico, vamos, adecuado, ¿no? Digamos, la tauromaquia es un arte del dolor y del sufrimiento, o sea, del sufrimiento terrible, de la tortura, ciertamente, ¿no? Pero arte, o sea, que entonces, quiero decir con ello, incluso la Inquisición era un arte, la Inquisición y la tortura, entonces, quiero decir con esto que no estamos hablando de buenismo, o sea, yo desde luego de buenismo no voy por la vida, y por lo tanto, digamos, hay que entrar a los ámbitos técnicos oscuros, o sea, no solo a lo brillante y a lo que sale en televisión, ¿no? Entonces, si hay cosas que se ocultan de la televisión, pues bien está, pero eso no quiere decir que no las haya y no se desarrolle. Vale. Bueno, voy a poner el ejemplo. Ahí hay un montón de técnicas vitales como respirar, andar, correr, luchar. Cualquier persona que hace footing sabe perfectamente que pasa por momentos de sufrimiento y entonces en un momento dado, en cambio, pasa al placer porque la adrenalina le adviene, ¿no? O sea, entonces, por lo tanto, quiero decir que, digamos, hay muchas técnicas puramente corporales, como el hacer footing, correr, luchar, gozar, sufrir, los límites del goce y los límites del sufrimiento. Entonces ahí hay todo un ámbito que es axiológico claramente, o sea, y son valores. Dejo las demás cuestiones y voy a mencionar, porque recientemente yo he estado en Uzbekistán hace 3 semanas más o menos, y ahí en la guía turística, sin más, venía que la gran innovación tecnológica, decía literalmente la guía turística, es el momento en que los seres humanos, decían ellos, empezaron a cabalgar, domaron a los caballos y empezaron a cabalgar al lomo de los caballos. Eso lo llaman innovación tecnológica. ¿Por qué? Porque en ese momento surgieron los nómadas en toda Asia Central. O sea, digamos, las sociedades de Asia Central se dedicaban al pastoreo, pero en el momento en el cual, de repente, un animal que abundaba, como eran los caballos salvajes, y fueron domados, y por lo tanto surgieron los jinetes y la equitación, etcétera, etcétera, dio lugar a bandas de jinetes que atacaban los poblados, hacían racias, y surgieron las culturas nómadas. O sea, esto yo no digo que sea en general, puede haber otras formas de nomadismo, ¿no? Pero el nomadismo ahora parece como romántico y tal, vamos,
los nómadas eran salteadores de caminos, o sea, digamos, y asaltaban a los oasis. En todo el Asia Central la vida está organizada en torno a oasis. Entonces surgen los nómadas porque han aprendido a cabalgar y entonces, claro, atacan los oasis y hacen unas racias absolutamente monumentales. Esto dio lugar a que hubo que generar un ejército también, la caballería, para defenderse de los nómadas. Y entonces los ejércitos sedentarios generaron un arma de caballería que todavía existe, ahora son los tanques que salen precisamente últimamente en televisión. Bien, entonces dejo pastorear. Pastorear es otro canon de una relación interespecies, y bueno, y en general domesticar, o sea, entonces quiero decir con ello que quien tenga algún animal en su casa, o sea, entonces, pues bueno, digamos, tiene que desarrollar una serie de técnicas interespecie y llegar a entenderse con él, Ambrosio, claro, entonces, digamos, porque si no, pues pueden suceder cosas. Lo que le pasó ahora. Claro, ya lo sé. Entonces, puede suceder que el animal correspondiente quiera volver a su medio natural. O sea, claro. Entonces, en lugar de vivir en un apartamento en Ciudad de México, ¿no? O sea, que es una broma que muy amistosamente te estoy gastando. Bien, entonces quiero decir que me interesan mucho las técnicas mentales y semióticas. El habla, el canto, la danza y muchas más. La versificación, por ejemplo. La versificación. Una cosa es el habla, y yo ahora estoy hablando. Y obviamente estoy usando un montón de técnicas que son ya tácitas en mí, o sea, es decir, que ya forman parte de mi ser. Eso sí es un ser, pero yo soy el resultado de esas técnicas y no al revés. Es decir, es en el momento en que yo comienzo a ser hablante cuando comienzo a ser persona, cuando tengo uso de razón. Antes yo no soy persona, o sea, antes soy una criatura, es una criatura. Entonces, por lo tanto, la adquisición de determinadas técnicas como la de gatear primero, andar luego, saltar, nadar y hablar también, es lo que conforma a una persona, y es un proceso gradual. No nacemos siendo personas, excepto jurídicamente, pero, digamos, no voy a ampliar sobre estas cosas porque yo creo que se entiende bien. Vamos, yo soy partidario de Protestant de la teoría de los embodied minds, de las mentes corporalizadas o incorporadas, corporalizadas, pero también de los enlightened bodies. O sea, esto es la inicia. O sea, los cuerpos, incluidos los cuerpos orgánicos, son mentes, son mónadas. Mónadas en el sentido leibniziano del término. No hay vegetales sin mónadas. O sea, y bueno, y con eso no voy a entrar a ese debate, pero digamos, ahora que se habla de enacción y de vinculación enorme, o sea, ruptura del dualismo cartesiano, completamente de acuerdo, pero ruptura no solo en una dirección, también en la otra. Y este es el matiz leibniziano, ¿no? O sea, efectivamente, digamos, no hay que escindir mente y cuerpo, y efectivamente la mente siempre está vinculada a los cuerpos, o sea que Leibniz, vamos, lo afirmó radicalmente cientos de veces a lo largo de su vida. Él decía que incluso, aun después de muerto, no hay mente que no tenga materia que la soporte. La prueba son los esqueletos, o sea, la prueba de estos son los esqueletos, los huesos de Leibniz, ¿no? Bien, entonces, exactamente igual, allí donde hay materia, y esto pues Catherine Hayles o Antonio Damasio, sin más, lo están desarrollando últimamente muy bien, o sea, diciendo que hay formas de pensamiento, mente o no thinking, como dice Catherine Hayles, pero en cualquier caso, procesos homeostáticos que son comparables al pensamiento, es decir, son comparables a la mente, bien entendido, a otra escala, no, sin cerebro, pero entonces digamos lo que es el mind, en este momento está viendo grandes avances derivados precisamente de las neurociencias y de la investigación a escala nano de los procesos que tienen lugar no solo en los cerebros humanos o animales, sino también en otros sistemas fisiológicos que sin ser cerebros, pues resulta que operan en algunos aspectos de manera comparable a los cerebros. Bueno, dejo a Ortega, yo soy yo en mi circunstancia, luego haré una broma al respecto. Sí menciona a Dewey. Dewey no es un gran pensador, él defiende claramente la filosofía naturalizada,
y ahí hay una hipótesis, es que los hábitos, la noción de hábito, que es una noción canónica también en filosofía, pueden ser comparables a técnicas, o sea, los hábitos. Es decir, la noción de lo tecno es difícil de desbrozar, luego lo iré mostrando ulteriormente. En cualquier caso, sí es una afirmación taxativa, hay técnicas de la memoria y no solo de la comunicación. O sea, quien piensa que el lenguaje se reduce a la comunicación, se tiene que leer ¿a quién? Pues a Leibniz, claro está, que debate con Locke sobre el lenguaje. Y Locke dice, ¿el lenguaje es comunicación? Leibniz dice, claro que es comunicación, faltaría más. Además es memoria, porque si no, y además es constitutivo de uno mismo. O sea, naturalmente que nos comunicamos a través del lenguaje, pero es que yo tengo conciencia de mí mismo a través del lenguaje y de mis recuerdos y de lo que fui y de lo que fue mi familia y todos los demás, ¿no? Entonces, digamos, las técnicas de la memoria, las artes de la memoria, podría aludir a ella, las artes de los oradores romanos, ¿no? O sea, que era un arte extraordinaria, de una calidad memorable, que la imprenta arrasó, pero digamos, técnicas de la memoria, no solo de la comunicación. Bien, entonces, ya puestos a dar un paso, digamos, un tanto audaz, pues voy a hablar de técnicas del espíritu directamente, o sea, digamos, englobando a las técnicas mentales, técnicas del alma, anímicas, técnicas del espíritu. Entonces, había la distinción en el 19 en Alemania entre Naturwissenschaften y Geisteswissenschaften, y bueno, pues vamos a, esta no la voy a usar, o sea, digamos, está bien que esa distinción en ciencia se viniera abajo, pero en cambio en cuestiones técnicas, bueno, porque hay técnicas de la naturaleza orientadas a la transformación, al dominio del medio ambiente, o al equilibrio y a la simbiosis con el medio ambiente, que también esa es otra modalidad de técnica, pero hay técnicas anímicas, mentales, de la memoria, espirituales, incluidas las técnicas religiosas, o sea, incluidas las técnicas religiosas. Esto es impacto de que yo he estado en Uzbekistán de nuevo y he visto las mezquitas, he visto las mezquitas y he visto sobre todo ahí en Shiva, he visto en la madrasha, donde Al-Khwarizmi estudió, se desarrolló, y Al-Khwarizmi es el gran algebrista, el inventor del álgebra, pero en el siglo VIII, y él dio nombre a la noción de guarismo y a la noción de algoritmo. O sea, algoritmo, como cualquiera debería de saber, con lo cual estar contra los algoritmos es estar contra Al-Khwarizmi, y entonces también contra mí, porque yo soy partidario de Al-Khwarizmi, ¿no? O sea que quiero decir que el grado de ignorancia que hay hoy en día con los términos, digamos, vacíos, o sea, que pululan por ahí, digamos, en los discursos vacuos, pues efectivamente un cierto conocimiento. No hay habla sin algoritmo. Yo estoy practicando continuamente algoritmos. No hay andar sin algoritmo. No hay respirar sin algoritmo, ¿no? Con lo cual, estar contra los algoritmos es estar contra la vida. Entonces, bueno, oye, pues, suicídate, pero también habrá un algoritmo en tu suicidio, ya lo verás, ¿sí? O sea, por lo menos en los estertores finales en los cuales perezcas, ¿no? Vale. Porque el corazón es puro algoritmo, o sea, sístole y diástole, dale que te pego. Y como se altere ese algoritmo, entonces uno tiene que ir a mirarse. Vale. Entonces, bueno, esto yo creo que está claro, lo cual no quiere decir que esto yo cuando lo publique, pues vamos, me van a venir bofetadas por todos lados, o sea que, pero eso pues será divertido para una persona que está jubilada, como yo, es esto, tiene que vivir la filosofía con júbilo, o sea, como ya jubilé, ¿no? O sea que, mientras que quienes estáis en activo, pues entonces tenéis que seguir resignándoos a lo que es la práctica filosófica, ¿no? Bien, bueno, dejo la hipótesis de los tres entornos, porque esto lo voy a dar por sabido prácticamente. La idea es muy sencilla, además, es verdad, si en esta sala la he contado yo varias veces. Ahí está el primer entorno, aquí estamos en el segundo y aquí el tercero. O sea, digamos, las pantallas, todas estas, la sala con sus butacas, la sala José Gauss es segundo entorno. Y en el momento en el cual esta sala sale en pantallas, pasa a ser la tecnosala José Gauss o el tecnogauss, si se me permite la forma. Entonces, el tecnogauss ya es en las obras completas de Gauss en formato digital. Eso es el tecnogauss, ¿no? Bueno, entonces yo con esto voy a dejar, sí voy a mencionar a Schumpeter,
digamos, que la innovación, cuando es disruptiva, implica destrucción. Entonces, digamos, hablar de innovación sin hablar de destrucción, pues entonces, en mi caso, otra palabra vacua, o sea, otro término de puro marketing conceptual. Entonces, vamos, por innovación se entiende en el primer entorno la aparición de un depredador en un ecosistema que no, y entonces ese arrasa, digamos, se reproduce, por ejemplo, los conejos en Australia, vamos a suponer, ¿no? Eso fue una innovación biológica, o ecológica, ¿no? Entonces ahí las innovaciones no solo son tecnológicas, sino biológicas, están en el primer entorno, están en el segundo, están en el tercero, y no voy a prolongarme ya con la hipótesis de los tres entornos, porque es algo de la que he hablado repetidas veces. Este sí es uno de los objetivos para mí de hoy, el tecnologismo, criticar el concepto de tecnologismo. Porque efectivamente las corrientes dominantes en filosofía de la tecnología del siglo XX, y en el caso de la filosofía europea continental, han sido ante todo heideggerianas y frankfurtianas, se han focalizado en las tecnologías industriales y en el maquinismo. Y eso es una insuficiencia radical. O sea, si han sido, como antes he mencionado, tecnófobas, es porque son maquinófobas, o sea, digamos, están contra las máquinas, y tampoco estoy contra las máquinas, o sea, qué manía, o sea, digamos, qué manía de buscar, las máquinas jamás nos van a dominar, los que nos van a dominar son los dueños y los propietarios de las máquinas, ¿no? O sea, eso creo que es una cosa obvia, ¿no? O sea, entonces los que tienen patentadas las máquinas, entonces efectivamente, y los que tienen patentada la inteligencia artificial, no hay inteligencia artificial sin patentes, hoy por hoy. Habrá alguna inteligencia artificial de software libre, pero vamos, no es GPT-4. El GPT-4 era OpenAI, pero estaba patentado. O sea, OpenAI siendo abierto, inteligencia artificial abierta, o sea, abierto no significa no patentado, significa que cualquiera puede acceder al código, pero en cualquier caso, Creative Commons, por ejemplo, también es una modalidad de propiedad intelectual, ¿no? Entonces ahí señalo estas cosas porque ahí hay un gran debate en el cual habría que afinar muy mucho las cosas. Bueno, el tecnologismo, entonces, es un vicio epistémico y axiológico comparable al cientifismo. El cientifismo afirma que la ciencia es la forma más valiosa de conocer, es una tesis axiológica. Subrayo esto, no ontológica, el cientifismo. Vale más la ciencia que cualquier conocimiento indígena, vale más la ciencia que el arte, vale más la ciencia que el deporte. Entonces eso es el cientifismo, en el cual creen a pies juntillas la inmensa mayoría de los científicos, ¿no? Entonces es normal, porque también hay filosofismo. Digamos, Alfredo Marcos, un brillante filósofo de la ciencia, leonés, vallisoletano también, español, habla del filosofismo. O sea, es decir, y esto abunda muchísimo. O sea, pensar que la filosofía es el no va más. O sea, y ya la ontología, la ciencia primero. Entonces, bueno, estas cosas, este vicio epistémico y axiológico de pensar de lo que uno hace es la acción o el oficio mejor de todos los oficios, es un vicio axiológico muy común, incluso los políticos piensan que la política es lo más importante, vamos, qué barbaridad, o sea, esto lo dice Aristóteles, claro, también, entonces claro, todos, pero Aristóteles era un tipo honesto que hablaba de la política y escribió un tratado serio sobre política, mientras que hoy en día los políticos son empresarios, dispuestos a obtener réditos y beneficios de todo tipo, entonces son tecnopolíticos, o sea, es decir, dejo la cuestión de la política. Entonces, simplemente en el momento en que llegamos no a los ingenieros propiamente, sino incluso también a los filósofos de la ingeniería, tienden a pensar que la tecnología es la técnica superior a todas las técnicas, las tecnologías, en concreto las industriales, ¿no? Y ya si llegamos a las tecnologías digitales, estas son el no va más. Y si ya surge el GPT-4 y la inteligencia artificial, entonces esto ya arrasa. Arrasa me refiero que todas las técnicas y las personas y tutti quanti quedan subordinados a esta nueva modalidad de hacer técnico que es la inteligencia artificial.
Bien, la base filosófica, esto Quintanilla lo analizó muy bien en su libro del 82, por lo menos enunció una tesis clara. Él dijo que la eficiencia es el valor tecnológico principal. Y bueno, es algo de lo cual yo he diferido con él y he dialogado con él y he debatido con él, pero es una tesis clara. Entonces, claro, si uno acepta que la eficiencia es el valor principal de la tecné en general y no solo de la tecnología, entonces, claro, ya saba de soa, o sea, digamos, efectivamente, hay técnicas que son menos eficientes que las tecnologías. Pues claro, digamos, correr uno corre menos rápido que un automóvil, uno no puede volar, tiene que venir en avión, ¿no? Y por lo tanto, si asumimos que el valor relevante es la eficiencia, entonces ciertamente el tecnologismo cae por método deductivo directamente, ¿no? Entonces lo que hay que atacar es la tesis de que haya un valor principal o fundamental en la tecnología, porque en eso consiste el tecnologismo. La afirmación de un valor supremo en las diversas actividades técnicas, tecnológicas y tecnocientíficas, ¿no? Y por ahí no tiene esto nada que ver con el ser técnico, ni con el ser tecnológico, ni con el ser tecnocientífico. El ser tecnocientífico no existe, o sea, punto primero. El ser tecnológico probablemente tampoco, y el ser técnico, bueno, pues porque Heidegger no cree en eso, ¿no? O sea, pero en cualquier caso, valores sí que hay, valores sí que hay, y entonces el debate está sobre los valores y no sobre los hechos. Vale. Entonces, voy a utilizar un término un tanto irónico y a esto, al tecnologismo lo voy a llamar concepción heredada en filosofía de la tecnología. Para cualquiera que sepa lo que es la concepción heredada en filosofía de la ciencia, pues ya sacará las conclusiones de por dónde voy y no voy a seguir más. Se ha asumido el mito de la máquina, voy a comentar brevemente a Mumford, y que la máquina es superior a cualquier otro artefacto, utensilio y hacer técnico en general. Falso, falso. Digamos, en determinados contextos y para determinados objetivos y para determinados valores, claro que la máquina es preferible a otros utensilios, pero desde el punto de vista, pues, por ejemplo, de la contaminación que determinadas máquinas dejan y digamos, la calidad del aire y el medio ambiente, pues no, o sea, es perjudicial y hay que cambiar esas máquinas, transformarlas o incluso eliminarlas. Bien, técnicas humanas sin tecnologías. Solo voy a proyectar esto, no lo voy a comentar para no alargarme. Pero ya ven ustedes que hay muchas técnicas humanas sin tecnología alguna. Las corporales, Maus 34, nadar, desfilar, correr. Él menciona estos tres ejemplos. Dice, yo no sabía ni nadar, ni desfilar, ni correr, y lo aprendí. Ahora lo sé y ya no se me olvida. O sea, bueno, esta es la peculiaridad, digamos, del aprendizaje técnico. O sea, que en un momento dado, cuando uno es persona porque sabe hacer tales y cuales cosas. Sabe nadar, correr, hablar y hacer mil cosas, incluso, en fin, técnicas mentales. Menciono unas cuantas. Técnicas de interacción con el medio ambiente, son muchísimas, la agricultura, la ganadería. No sé por qué viene punzones, eso debe ser una rata. Las flechas, las cabañas, las canoas, las barcas, mil cosas. Técnicas familiares y domésticas fundamentales, los juegos, el tejer, cocinar, la limpieza, etcétera. Es decir, que no son tecnologías. Uno es cierto que puede tener una lavadora o puede tener incluso el Internet de las cosas en su casa, ¿no? O sea, la domótica, ¿no? Y entonces eso ya pasamos a la tecnociencia, ¿no? Pero sigue la gente, la inmensa mayoría de las personas siguen usando la escoba para barrer y la cazuela para cocinar o la olla, ¿no? O sea, y eso son técnicas, olla de barro, ¿no? Entonces, técnicas sociales y ciudadanas. Dejo de comentar artesanías y bellas artes. Me gusta el nombre de bellas técnicas, bellas técnicas, o sea, creo que habrá que empezar a, no bellas artes solo, sino bellas técnicas, porque hay técnicas que son bellísimas, por ejemplo, las técnicas del tejido, hay técnicas que son
artes auténticas, ¿no? O sea, el otro día estuve yo en Málaga con Antonio Dieguez, el gran filósofo de la tecnología que hay en este momento en España, y con Fernando Broncano, otro de los grandes, Broncano ya es un veterano, ¿no? Antonio es emergente y da gusto escucharle y oírle. Entonces, y el coloquio era sobre entre Fausto y Prometeo, ¿no? Entre Fausto y Prometeo. Y entonces yo hablé y me preguntó el organizador como pregunta que yo con quién me quedaba, con Fausto o con Prometeo. Y le dije, bueno, a mí los dos me interesan, pero sobre todo me quedo con Penélope. Con Penélope, porque Penélope tejía y destejía. Y eso es una sabiduría extraordinaria. O sea, el saber técnico que hace y deshace, esto son palabras mayores. Es decir, que aquella técnica que es capaz de hacer algo y deshacer aquello que ha hecho, estas para mí sí serían, digamos, y como el gran ejemplo es Penélope de Ítaca, pues por lo tanto eso sería una bella técnica, la bella de hacer y deshacer, o sea, tejer y destejer, no tejer, sino tejer y destejer, porque el arte de destejer es dificilísimo. Yo cuando intento un nudo, deshacer un nudo, o sea, a veces tengo que ir como Alejandro y digamos, usar la espada, ¿no? La tijera, para cortar el nudo, ¿no? Entonces, bueno, dejo esta cuestión. Las técnicas simbólicas y cínicas, no voy a hablar de ello. Las técnicas normativas y costumbres tradicionales, a mí me encantan las fiestas, pero las fiestas es puro técnica, el teatro, vamos, o sea, y no son tecnologías, no estamos hablando de tecnología, aunque puede haberlas en el desarrollo del teatro. Claro que en un momento dado aparece hasta el Deus ex machina, o sea, que eso ya es la aparición de la técnica, ¿no? Perdón, de la tecnología. Bueno, dejo estas cuestiones porque yo creo que esto es convincente, ¿no? Que hay muchos tipos, y paso a intentar avanzar conceptualizando. Fernando Broncano, en su libro Mundos Artificiales del año 2000, estableció el principio de composición entre técnicas. Y eso yo no lo he visto desarrollado en otros autores, igual lo está, pero lo menciono por eso. Es decir, que si algo sucede con los sistemas técnicos es que se hibridan, se combinan o chocan entre sí. O sea, y eso, o sea, digamos, hay relaciones, digamos, de composición y de descomposición, ¿no? O sea, digamos, de choque brutal entre sistemas técnicos, pero también, en cambio, de composición, incluso de hibridación y armonización, ¿no? Y esto, yo ahora mismo, por poner un ejemplo, yo veo en analógico. O sea, como los seres humanos. Si me pongo unas gafas virtuales, entonces veré en digital, pero yo procuro no usar el meta. O sea, entonces, en cualquier caso, yo estoy viendo en analógico, pero estoy viendo un texto que también está en analógico, pero que en los datos de los cuales procede, incluido el pendrive que yo he traído ahora mismo, está en digital, ¿no? Con lo cual, ya ven ustedes cómo lo analógico y lo digital se componen sin ningún problema. Es cierto, por lo cual la dicotomía entre analógico y digital es una dicotomía, bueno, que está bien para la prensa o para poner un titular, ¿no? Y tener un éxito, ¿no? Pero es falsa, o sea, es falsa. Es una distinción analítica, analíticamente sí funciona, pero la mezcla y la combinación de lo analógico y lo digital es lo habitual. Cada vez que nosotros percibimos una pantalla, percibimos analógicamente la pantalla. Y estas letras están escritas analógicamente, porque el software que subyace a todas estas letras está hecho para que sea leído por personas que funcionan analógicamente. En cambio, esto lo ve un perro o un gato y aquí no se entera de nada. O sea, mientras que, en cambio, si ve en una pantalla pues algo que se mueve, pues igual se lanza a intentar atrapar ese objeto. Dejo esta cuestión. En cualquier caso, es muy importante esa distinción de que el fundamento, desde mi punto de vista, de la composicionalidad entre sistemas técnicos es el axiológico, o sea, como los valores, al ser, en mi versión, bien entendido, al ser funciones en el sentido de Frege, o sea, vamos, son conceptos. Los conceptos, según Frege, son funciones, no son predicados, o sea,
basta ya de predicados y de lógicas predicativas, ¿no? O sea, entonces hay que asumir la ontología de Frege, hay relaciones y funciones, entonces los conceptos son funciones. Esto lo demostró Frege maravillosamente bien. Entonces yo por mi parte he ampliado esa noción fregeana de los conceptos a los conceptos axiológicos, es decir, a los valores, ¿no? Entonces en el momento en que los valores son funciones, claro, si algo caracteriza a las funciones es su capacidad de componer, función compuesta. La función compuesta. No digo que todas las funciones sean componibles entre sí, no, pero muchas sí. Y entonces surgen funciones cada vez más complejas, cada vez más compuestas. Pues bueno, precisamente por lo mismo surgen sistemas técnicos cada vez más compuestos, porque cada uno de esos sistemas componentes de un sistema técnico complejo satisface tales y cuales valores, ¿no? Este sistema técnico, por ejemplo, de esta pantalla, satisface mis valores de percepción habitual a una cierta distancia, mientras que una vez que por el contrario pasamos al otro lado de la pantalla y esto es transmitido a las pantallas de esta sala o luego online, pues entonces ya funcionan sistemas tecnológicos, de valores tecnológicos mucho más complejos. Bien, propongo tecnosistemas, por lo tanto, híbridos y complejos, nunca simples. Entonces, la complejidad es propia de lo tecno, o sea, la capacidad de generar mayor complejidad, ¿no? Bien, entonces introduzco, a debate, es un término que se me ha ocurrido aquí en Ciudad de México, el tecnogencia, un neologismo, y va muy bien para tecnoagencia, o sea, digamos, porque tecnohacer, pero tecnogencia, yo creo, inmediatamente surge tecnointeligencia. Yo distingo entre inteligencia y tecnointeligencia. Las inteligencias artificiales son tecnointeligencias, mientras que la inteligencia humana, la inteligencia vegetal, la inteligencia animal, etcétera, son otras modalidades de inteligencia. Entonces hay múltiples formas de inteligencia. Una es la humana ha cambiado y ha variado a lo largo de la historia 100 veces la noción de inteligencia, ¿no? Hay inteligencia vegetal, que es adaptación al medio ambiente, intercomunicación entre las propias plantas, códigos, etcétera, etcétera. Y la inteligencia artificial ahora, las generativas, pues es otra nueva forma de inteligencia. Vale, oye, pues bienvenida, pero no pienses que te vas a imponer sobre las demás formas de inteligencia. Tú te quedas en tu lugar, eres una tecnointeligencia y deja a los vegetales y a los animales, incluso ocúpate más de los vegetales y de los animales y de sus formas de inteligencia y menos de las formas humanas de inteligencia. Pregúntales a los vegetales, a ver si te consultan en el chat GPT, pues no lo van a hacer, y los animales en todo caso ladrarán, o sea, los perros, ¿no? Entonces somos los humanos lo que estamos absolutamente fascinados con esos mundos y nos dedicamos a enriquecer con preguntas, comentarios, etcétera, a las inteligencias artificiales generativas que, como todo el mundo sabe, surgen de la acumulación de datos de uso en el ámbito pues, de los discursos, en el ámbito de las artes, en el ámbito de la música, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto de la tecnoagencia a mí me gusta incluso pues, para la teoría del actor red de Bruno Latour. O sea, yo creo que la noción de tecnogencia, porque el término actor red a mí no está bien, he traducido incluso a Latour y es un gran autor, sin duda, él usa la noción de tecnociencia también, pero yo prefería la noción de actante, la noción de tecnoactante, o sea, porque un animal es actante, mientras que el tecnoactante pues ya tiene que ver con la máquina, con el artificio, etcétera, etcétera, ¿no? Y de nuevo, es una propuesta, ya digo, y entonces, claro, si se acepta el término tecnogencia, entonces tenemos una joya conceptual, que son las tecnogentes. Las tecnogentes son aquellos que hacen tecnoagencias, o sea, claro, y tecnogentes da mucho juego conceptual, da mucho juego conceptual, porque entonces, cuando compartimos un determinado sistema técnico, somos tecnogentes, o sea, son tecnogentes, ¿no? Y esto sucede con un lenguaje, o sea, que los hablantes, se genera la noción de gens, que es una noción en principio antropológica y digamos, basada en estructuras patronímicas y familiares,
pero de facto, tal y como se usa hoy en día el término gente, pues es aquello que tiene una vinculación idiomática entre sí, mayormente, la gente, ¿no? Entonces, digamos, la tecnogente, por lo tanto, sería aquellos usuarios de tal y cual tecnología que tienen en común el uso precisamente de esos dispositivos y de esos sistemas. Por ejemplo, los googleanos. El término googleano, como es sabido, se utiliza y entonces, digamos, ahí hay gente que dice, yo soy googleano. O sea, ¿no? Oye, como si tú eres, me da igual, o sea, como si eres varón. O sea, no, es decir, si tú eres varón, simplemente has aprendido a hacer tales y cuales casos y te manifiestas y te comportas como un varón. Pero eso no quiere decir que seas varón, o sea, sino que simplemente te has ahormado a un conjunto de acciones propias del género masculino, ¿no? Y lo mismo diría del género masculino, de lo trans y del LGTBI. Entonces, pero volviendo a mi tema, o sea, que es ser de Google, hay gente que ya es de Google y es de Meta y está fuertemente identificado con Twitter y está fuertemente identificado con TikTok y no puede salir de allí. O sea, es decir, entonces esto hay que empezarlo a teorizar. Es decir, que estas tecnologías digitales están generando nuevas formas de comunidad y para eso la noción de tecnoagencia, tecnogente, creo que es interesante. Bueno, es una propuesta y por lo tanto, en todo caso, si no hoy, la debatiremos. Ahora, en cualquier caso, quien sea googleano, pues lo puede ser por múltiples vías. O sea, cualquiera que use cualquiera de estos sistemas y dispositivos es googleano, porque Google es un imperio, o sea, es un imperio y no voy a hacer bromas sobre si la UNAM es googleana o no. O sea, no voy a entrar aquí porque no quiero poner, digamos, sacar problemas complejos. Bien, voy a citar a Wittgenstein. Wittgenstein es fundamental para algo que es básico y es que no hay lenguaje sin técnica. O sea, no hay lenguaje sin técnica. Entonces, Wittgenstein lo dice con toda claridad y por lo tanto, el hecho fundamental aquí en juegos de lenguaje es que establecemos reglas, una técnica para un juego. No hay juegos sin técnica, esto es obvio, ¿no? Entonces, como gran teórico de los juegos de lenguaje, Wittgenstein dice, ergo, no hay lenguaje sin técnica. Esto es lo que hay que hacer. O sea, por lo tanto, esto sí tiene unas consecuencias enormes, porque entonces resulta que la filosofía del lenguaje se tiene que vincular y aproximar a la filosofía de la técnica, de la tecnología, de lo tecno, etcétera, etcétera. Siendo así que en los últimos 20, 30 años han estado muy separados, si no han sido divergentes, ¿no? Entonces, en cualquier caso, si efectivamente el lenguaje hablado, vamos, que la escritura es una técnica, no cabe la menor duda, pero porque está la caligrafía, está la ortografía, hay un montón, los evaluadores en este momento de libros, de revistas y tal, sobre todo lo que se fijan es en las erratas, o sea, en las erratas, y como no esté bien escrita la cosa, queda valorada negativamente. Aparentemente es una valoración epistémica, ¿no? De epistémica no tiene nada, es una valoración puramente sintáctica, y por lo tanto hay que empezar a matizar, y esto es muy habitual en papers, estoy pensando en papers, o estoy pensando en libros, en publicaciones, etcétera, etcétera, es decir que hay que escribir como es debido, entonces, y por lo tanto, ¿cómo es debido? Pues como las reglas de la técnica de la escritura dicen. Bien, dejo esta cuestión, sigo adelante. Paso a Mumford. La noción de máquina. Entonces Mumford en su libro Técnica y Civilización, que es de 1942-43 más o menos, él dice que cuando use el término la máquina lo emplearé como una referencia abreviada a todo el complejo tecnológico. Este complejo tecnológico abarca el conocimiento, las pericias y las artes derivadas de la industria o implicadas en la nueva técnica e incluirá varias formas de herramientas, instrumentos, aparatos y obras, así como máquinas propiamente dichas. Es decir, el término máquina para Mumford es un término, diría, que todo lo abarca, todo aquello que posibilita acciones técnicas. Mumford ha decidido esto, yo lo llamo máquina. Bueno, no puede. Entonces, el lenguaje es una máquina, el idioma es una máquina también. Pues dilo, o sea, atrévete a decirlo. Entonces, vamos, que hay lenguajes, tecnolenguajes,
Esto desde luego que los hay, pero un lenguaje, un idioma, hombre, sin duda que tiene dimensiones técnicas, pero no es una máquina, no es una máquina desde ningún punto de vista. Se puede maquinizar, pero eso hay que intentarlo hacer, se puede informatizar. Pero el lenguaje como tal, pues es un bien común que constituye personas, constituye gentes, constituye comunidades, constituye y conforma. Y bueno, y la segunda frase él no define, porque yo sepa por lo menos, el término tecnología, pero lo expande por doquier. Por eso es un actor tecnologista, porque todo pasa a ser tecnología. Y como bien decía Popper, en el momento en que un concepto pasa a abarcarlo todo, se convierte en un concepto metafísico. O sea, entonces, por lo tanto, y ese es mi ataque al tecnologismo. Es decir, que si todo es tecnología, entonces el término tecnología no vale nada. No vale epistémicamente, insisto en ello. Bien, esa frase de Mumford es impresionante. Todos los instrumentos críticos de la tecnología, por críticos se entiende los fundamentales, los básicos de la tecnología moderna, el reloj, la prensa de imprimir, el molino de agua, la brújula, el telar, el torno, la pólvora, sin hablar de las matemáticas, de la química y de la mecánica, existían en otras culturas. Vamos, esto es extraordinario. O sea, es decir, oiga, váyase usted al Amazonas, a ver dónde encuentra usted todo, la brújula, el telar, el torno, la pólvora, etcétera, etcétera, ¿no? Es que el tecnologismo es claramente imperialista, y entonces... Y es entonces está dispuesto a absorber cualquier forma de cultura y todos los sistemas técnicos están reducidos a tecnologías. Pues no, hay que distinguir claramente entre técnicas y tecnologías. Y en cambio, si hace una buena aportación, Mumford, cuando dice que la diferencia entre herramientas y máquinas reside principalmente en el grado de automatismo que han alcanzado. Yo con eso estoy completamente de acuerdo con Mumford. Bien. Termino ya con Mumford comentando muy brevemente y ya en 5 o 10 minutos termino. El reloj, canon del tecnologismo. Entonces, él dice que la máquina capitalista por antonomasia es el reloj. Vamos a ver, yo no digo que no sea, efectivamente, sobre todo en su utilización para controlar las horas del trabajo, pero decir que es la máquina capitalista por antonomasia, pues yo no llegaría a tanto, ¿no? Él lo argumenta así. El reloj no es simplemente un medio para mantener la huella de las horas, sino para sincronizar las acciones de los hombres. Entonces, a mí se me ocurren, sin reloj, no sé, remar en una galera de esclavos, no había relojes en una galera de esclavos, y a base de voces y de latigazos se conseguía sincronizar perfectamente la remada de los esclavos. O por poner un ejemplo muy diferente, un coro, claro que se sincroniza en un coro. Esto, cuando hace años, yo lo llamaba la racionalidad coral, en donde cada cual cantaba a su modo, con su voz y en función de sus tonalidades, etcétera, pero sin embargo se conseguía una forma de racionalidad coral que no era maximizadora de nada, sino que era integradora y armónica, dicho en términos leibnizianos. Vale. Entonces, y yo siempre pongo el ejemplo, como tuve la desgracia yo de hacer el servicio militar obligatorio, las órdenes de mando para que cuando desfila un batallón. Esto es sin reloj, se hace sin reloj. Tal, no sé qué, que esto hay diferentes modos de dar las órdenes según los ejércitos. Entonces, esto es sincronizar estrictamente acciones de cuerpos para que hagan exactamente lo mismo y de manera sincronizada, sin reloj ninguno. O sea, es decir, a base de técnicas rítmicas, y por lo tanto, pues esto es una barbaridad. O sea, decir que es el reloj la primera máquina que sincroniza las acciones humanas es ignorar por completo la historia de la técnica. Bueno, el dogma subyacente de las tesis tecnologicistas afirma que las tecnologías industriales son superiores a las técnicas artesanales y para eso, claro,
para afirmar la superioridad axiológica, insisto, valen más, porque no se está hablando de otra cosa. Luego, entonces dirá incluso, hombre, pues un industrial vale más que un artesano, o sea, lo pasarás a la clase social correspondiente. Si efectivamente la tecnología vale más que una herramienta de un taller, la máquina vale más que una herramienta de un taller, entonces el propietario de la máquina valdrá socialmente más que el artesano. Y entonces, claro, ya con eso entras en un supremacismo social, o sea, en clases sociales, es lo que subyace efectivamente al espíritu del tecnologismo. Bien, en el fondo yo entiendo que el argumento es que las tecnologías industriales son más rentables y más eficientes que las técnicas artesanales. Esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto, pero por lo tanto estamos de nuevo ante una tesis de valores, ¿eh? Entonces, como no siempre lo relevante es la rentabilidad y la eficiencia, hay un montón de acciones humanas que son ineficientes y que son extraordinarias, o sea, digamos, echarse una siesta es una ineficiencia total, pero vamos, da gusto, o sea que, y exactamente igual, la rentabilidad, pues bueno, ya también, ya está bien, ¿no? O sea que el otro día, anecdóticamente, en un funeral, imagínense ustedes, en el funeral de mi suegra, el señor párroco nos leyó la parábola de los talentos y decía, en la versión que leyó, que era completamente apócrifa, porque yo conozco, decía que había que invertir en un banco, decía el dinero, y sacar la rentabilidad. No había bancos en aquella época, ¿no? Pero esto leyó en la parroquia, en un funeral, no lo podíamos creer. Un amigo mío, Roberto Aramayo, ha escrito en el Confidencial en España un artículo feroz atacando, digamos, esto de la parábola de los talentos en un funeral, ¿no? O sea, él estuvo presente en ese funeral. Bien, dejo esta anécdota y voy terminando. Esto lo voy a dejar únicamente a leer, porque es más técnico. Es decir, es de nuevo, hay modos de ser, o sea, voy a la cuestión ontología, praxeología, hay modos de ser y modos de hacer, ¿no? Entonces, mi propuesta es que más importantes son los modos de hacer que los modos de ser, y que los modos de ser resultan del hacer y no al revés. Vale. Entonces, dicho esto, y hay artesanías y artes creativas, pero también destructivas. He puesto el ejemplo de Penélope destejiendo, o sea, que, claro, deshace la tela, o sea, hacer y deshacer, o sea, yo cuando hablo de hacer estoy hablando también de deshacer, ¿no? Entonces, el término tecne griego se refería a estos haceres técnicos que no son tecnologías ni en broma, o sea, es decir, con lo cual llamar tecnología a lo que hacían los artesanos griegos o a lo que hacía Penélope, vamos, esto ya sería de juzgado de guardia si hubiera juzgado de guardia al respecto. Bien, entonces dejo esta cuestión, simplemente propongo el concepto de expresión, expresión que es muy importante, es un término por supuesto leibniziano, es decir, hay técnicas de expresión, por ejemplo, la gestualidad, y técnicas animales también de expresión, o sea, y técnicas vegetales también de expresión, es decir, que en un momento dado el cuerpo se expresa, no comunica, se expresa, por ejemplo, se expresa porque siente dolor o siente placer, y no está comunicando nada, sino que se está expresando. Vale. Entonces, propuesta final al respecto, y con esto ya termino y paso a la parte final, que ya va a ser sobre tecnociencia e inteligencia artificial. El ser humano, en tanto entidad presuntamente estable, surge a partir de y esto es casi una definición de lo tecno. Haceres técnicos valiosos, iterados y compartidos por poblaciones. O sea, esto, digamos, para ir avanzando heurísticamente, yo diría que lo tecno, incluido lo tecno en una bandada de pájaros, son haceres técnicos valiosos, iterados y compartidos por poblaciones. Puede ser una población, un bosque, o puede ser una bandada de aves, o puede ser también una población humana, ¿no? Entonces, no es una definición, sino una búsqueda de algo que pudiera ser similar a una definición. Y termino ya con los nuevos haceres tecnocientíficos en el siglo XXI. El momento clave, desde mi punto de vista, es cuando en el 2001 la National Science Foundation convoca y organiza un gran congreso, el Converging Technologies for Improving Human Performance,
que se le ha llamado coloquialmente NBIC, Nano Bio Infocom. Es decir, se promueve la convergencia entre 4 grandes tecnologías, nano, bio, info y com. Desde mi punto de vista, lo bio y lo info ya eran tecnociencias, no tecnologías, pero usan converging technologies, ¿vale? Porque no aceptan el término tecnociencia, bueno, vaya ellos, pero de hecho lo que sí han conseguido es que con esa convergencia han generado nuevas tecnociencias, como la inteligencia artificial, una de ellas, no solo, digamos, las neurociencias, las tecnoneurociencias, que hoy en día el programa BRAIN es puramente tecnocientífico, no es un programa científico para nada, porque en este mismo informe se trataba de conquistar el cerebro, lo decían así tal cual, lo han quitado, por cierto, esta terminología. Yo este texto lo leí en el año 2002, el informe, y el término de conquista del cerebro, que era como la conquista del espacio, ¿se acuerdan ustedes? O la guerra contra el cáncer, o sea, claro, digamos, la NSF y los NIH, etcétera, etcétera, cuando utilizan metáforas, utilizan curiosamente metáforas muy bélicas, o sea, y muy combativas, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada por eso, pero hay que constatarlo, ¿no? Entonces, estaba también el soldado del futuro, eso sigue estando, o sea, es decir, que cuando se trataba de improving human performance, todavía no decían, había transhumanistas allí y varios, pero no hablaban de mejorar la especie humana. Esto ya se destapó 8 años después con la Universidad de la Singularidad Tecnológica, Kurzweil, Google y su cuadrilla. O sea, entonces, perdón, su cuadrilla, los expertos investigadores en el momento en el cual habrá una ruptura sensacional y extraordinaria y aparecerá el Espíritu Santo en forma de singularidad tecnológica, ¿no? Vale. Entonces, digamos, el transhumanismo ya existía, era gente brillante, muy buena, conceptualmente hablando, inventaron lemas extraordinarios, New Renaissance, nuevo renacimiento, o sea, con la convergencia nano-bio-infocom habría un nuevo renacimiento, no es poco, o sea, y luego a continuación también el programa Communicator, o sea, todo era ya efectivamente el Espíritu Santo, o sea, todos nos entenderemos a través de las tecnologías porque habrá reconocimiento automático de voz, transcripción automática, traducción automática, y ahí se ha avanzado muchísimo. O sea, es decir que, digamos, en este momento, no voy a contar cómo yo mismo utilizo estas tecnologías, ha habido avances enormes, ¿no? O sea, y en la comunicación en concreto. Vale. También en la memoria, porque en realidad el ChatGPT solo está basado en la memorización de los textos de millones de usuarios, o de millones de artistas o de millones de músicos, ¿no? O sea que, por lo tanto, no tiene que ver con la comunicación, sino con la memorización en centros de datos. Vale. En el 2005, no voy a hablar de esto, se produjo la conquista de Internet por los señores de las nubes. Internet fue conquistado, no militarmente, sino tecnológicamente, tecnoeconómicamente, tecnocientíficamente. Es decir, en el 2005 Internet es conquistado. Vale. Entonces aparecen las redes sociales. Yo las redes sociales, y lo puedo justificar, las llamo tecnociencias sociales. O sea, una red social es una tecnociencia social, porque no está basado en ciencia social, pero transforma el hacer. Transforma el hacer de la sociedad, y eso hacen las redes sociales hoy en día. Entonces, les sugiero que quien haga filosofía de las tecnociencias sociales tome como canon las redes sociales, pero llamándolas tecnociencias sociales y no redes sociales, porque redes sociales es otro término de marketing, puramente de marketing, ¿no? Bien, entonces paso ya a la inteligencia artificial. Están los Large Language Models, las inteligencias artificiales generativas, que son muy recientes, pero son una innovación disruptiva. Eso no cabe la menor duda. Es decir, el vuelco tremendo que estas tecnociencias van a generar en el dominio de los discursos, en el dominio de las artes, en el dominio de la música, y ya veremos si también en el dominio de las armas o en el dominio de las finanzas, de la contabilidad, porque imagínense que es el chat quien hace la contabilidad de la República Mexicana, por ejemplo, ¿por qué no? O sea, que digamos, o igual Mieli en Argentina va a hacer una contabilidad creativa y va a apoyarse para sacar unos buenos datos,
se puede hacer, o sea, ¿por qué no? O sea, es cuestión de meter datos y datos y datos, la fiabilidad de los datos, pues eso no es lo relevante. Ahí es donde interviene lo epistémico, es decir, en la fiabilidad y en la calidad de los datos, ¿no? Pero eso, es decir, hay que hacer una valoración no ética de estos artefactos, sino en primer lugar epistémica, es decir, como se nutren de datos, ¿cuál es el valor epistémico de los datos? Si los datos están sesgados, pueden estar sesgados políticamente, sesgados de género, pero hay un sesgo epistémico, es decir, que son datos engañosos, datos falsos. O sea, y por lo tanto, yo animo a los epistemólogos que se aproximen a la filosofía de la tecnología actual contemporánea a que introduzcan sus criterios epistémicos. ¿Dónde? En los tecnolenguajes. En los tecnolenguajes, que es de donde surgen precisamente todos esos datos. Bien, para la inteligencia artificial a finales del siglo XX estaba prácticamente abandonada, ¿no? Y entonces ha resurgido a partir del programa NanoBioInfocogno. ¿Por qué? Porque de repente la emergencia de los microchips y de los nanochips ha aumentado la capacidad computacional de tal manera que en gigantescas bases de datos, con esta enorme capacidad computacional, efectivamente uno puede procesar y digamos, y simular y obtener hipótesis y predecir. O sea, digamos, la inteligencia artificial es una tecnología claramente predictiva, no es explicativa. El ChatGPT no entiende nada, pero predice todo. O sea, predice qué letra va a salir después y qué palabra va a salir de tal otra, ¿no? Y con gran acierto. Y además es predicción bayesiana, porque lo hace orientado a las expectativas subjetivas de quién, de quien le pregunta, o sea, de quien le pregunta, y por lo tanto, dicho esto, el éxito fue enorme. El lanzamiento de la inteligencia artificial es un lanzamiento magistral, me refiero al lanzamiento publicitario. Estaba Deep Blue y DeepMind, luego a continuación, y toda la serie. Yo siempre, de que sale Deep Blue, como de joven jugué mucho ajedrez, digo que fue un match claramente deshonesto entre Kasparov y Deep Blue, porque Kasparov había publicado todas sus partidas, es decir, él había aportado sus datos, y Deep Blue no había aportado 0 datos. No, así no se juega al ajedrez. El ajedrez es un juego público en donde las plantillas hay que entregarlas de las partidas que uno ha jugado, y eso pasa a ser publicado en las revistas especializadas de ajedrez, ¿no? Deep Blue no había publicado ni una partida, y encima el propio Kasparov dijo que tenía a su servicio no menos de 40 maestros internacionales, o sea que estaba jugando contra una máquina más 40 maestros internacionales y algunos grandes maestros contra él. Es cierto que Kasparov se hizo millonario con esto y luego incluso hizo carrera política en Rusia, aunque no triunfó. Bien, de DeepMind no voy a hablar. En cualquier caso, GPT-3, OpenAI es otro ejemplo canónico de hasta qué punto en la tecnociencia el marketing es fundamental y la gestión de las patentes también es fundamental. OpenAI, Sam Altman tuvo la habilidad de patentar, aun haciéndolo él era un creativo open, o sea, era, digamos, un hombre de software libre, o sea, pero cuando crea una empresa ya no. Claro, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, digamos, ir de hacker que crear una empresa altamente prometedora. Entonces, claro, no sé cuánto se llevó él, pero Microsoft compró OpenAI por 13.500 millones de dólares, creo recordar. Es un dinerito, o sea, es un dinerito, o sea, que ¿de dónde sacó Microsoft ese dinero? Pues ¿dónde va a ser? De los fondos de inversión, o sea, claro, con préstamos enormes, ¿no? Entonces ahora, muy recientemente, ha habido una batalla monumental por el control del OpenAI. Eso es tecnociencia, digamos, contexto de financiación, ¿no? Bien, el éxito de todos modos del ChatGPT-4 es fulgurante y sus consecuencias van a ser sistémicas. Dejo lo de las tecnopersonas. Ilustro simplemente: las tecnopersonas están ahí, o sea, las personas estamos aquí, y las tecnopersonas están ahí, pero ahí no solo hay tecnopersonas, por ahí también tecnoanimales, tecnoplantas, tecnoobjetos, objetos digitales, DOIs, cada cual con su numerito de identificación. Yo tendré ahí mi URL o lo que sea, y si he publicado algo, habrá el DOI, o sea, entonces, digamos, estas nubes en este momento son, por decirlo en términos míos, es el tecnobarroco, ¿no? El tecnobarroco, porque ahí
ahí está la mayor diversidad en un mismo espacio, la mayor diversidad y además generando múltiples formas en las pantallas. O sea, con una capacidad de generación de fenómenos impresionante, ¿no? Entonces, digamos, esto es la fábrica tecnobarroca por excelencia. Entonces, nosotros distinguimos, Lola Almendros y yo, 3 tipos de tecnopersonas: las humanas, o sea, las que proceden de organismos humanos. Las tecnopersonas son sistemas de datos, o sea, es decir, entonces los sistemas de datos procesados mediante software permiten que luego aparezca yo en pantalla, me estoy viendo en la esquina, en la esquina por ahí estoy, o sea, pero yo estoy aquí, o sea, eso es mi tecnopersona, no se llamen a engaño, o sea, no se dejen fascinar por ese personaje de ahí, porque ese engaña un montón, entonces yo también engaño, pero de manera por lo menos sutil y más refinada, ¿no? Bien. Entonces, luego están las personas robotizadas, los robots son tecnopersonas, están patentados, no hay robots sin patente, entonces, por lo tanto, nos dominarán los robots, hombre, ¿no? Nos dominarán quienes tengan las patentes de los robots, eso es obvio, o sea, y personas de ficción, pues Matrix, vamos a suponer, no sé, Blade Runner, las 2 películas de Blade Runner, etcétera, etcétera. Es decir, que la construcción de la noción de tecnopersona pasa mucho por la imaginación de los seres humanos. La imaginación de los seres humanos es extraordinaria y, por lo tanto, las tecnopersonas de ficción son... pero si me centro, perdón, ya estoy terminando, voy a centrarme únicamente en las tecnopersonas superpuestas a personas humanas. Por ejemplo, es yo mismo, ahí está, superpuesto, o sea, está por ahí mi tecnopersona en este momento y aquí estoy yo. Entonces, una definición, una tecnopersona es un sistema de datos relativo a personas físicas y jurídicas cuyas acciones se procesan en nubes. Esto mismo que yo estoy diciendo ahora, si se ve en esa pantalla, es porque aquí cerquita, no sé dónde, hay un centro de datos de la UNAM que está procesando en tiempo real y en directo, digamos, lo que yo estoy diciendo en mi imagen y permitiendo que salga ahí y se emita pues, por Zoom, por YouTube o por donde sea, o por Meet, ¿no? O sea que, entonces, pero, digamos, yo estoy, esa pantalla me está digitalizando mi voz, también el micrófono, la pantalla está ahí y el micrófono está ahí, entonces esos 2 artefactos, digamos, me están convirtiendo en tecnopersona y entonces yo ahora pues estoy hablando a mi tecnopersona, aunque no la veo, pero sé que está allá, o sea, entonces, y luego como esto quedará grabado, yo podré ver a mi tecnopersona aquí en la sala José Gauss comentando con ustedes y dialogando ahora a continuación. Bueno, en cualquier caso, lo que sí es claro es que esto proviene de lo que hacen las personas, no del ser ni del pensar. O sea, es decir, y por lo tanto, la filosofía tiene que pasar a centrarse en la acción, en el hacer y en concreto en los haceres técnicos, ¿no? Y quien siga con el ser y con el pensar, pues ánimo y a ello. Nosotros, Lola Almendros y yo, en nuestro libro dedicamos todo un capítulo a la hipótesis del genio maligno y demostramos que hay tecnogenios malignos y que son varios, o sea, comentando a Descartes al detalle, o sea, letra a letra, ¿no? Entonces, ese es un capítulo que recomiendo. Ya he dicho que quien quiera el libro que me lo pide y yo se lo mando con mucho gusto, ¿no? Bueno, entonces, la cosa es muy sencilla, digamos, capacidad de análisis por un lado y capacidad de síntesis por el otro, o sea, es decir, síntesis tecnosíntesis, es decir, el software y los dispositivos sintetizan mi imagen y sintetizan mi voz, pero previamente la han analizado, la han digitalizado, la han archivado en centros de datos y mi voz y mi imagen quedan ahí en los centros de datos, en las nubes, ¿no? Y este es el mecanismo básico que da sustento y tecnovida a las tecnopersonas. Obviamente, una vez que mi voz y mi imagen está depositada en el disco duro de Google, vamos a suponer, entonces cualquier experto informático, si le da no sé, por divertirse modificando mi voz, modificando mi imagen, etcétera, lo puede hacer sin problema ninguno. Y entonces puede proyectar perfectamente bien, sin problema ninguno, a mí mismo, con mi misma gestualidad y mi misma voz, diciendo lo contrario de lo que estoy diciendo. Y esto es el tecnogenio maligno, uno de los ejemplos del tecnogenio maligno. Esto es fácilmente realizable, fácilmente realizable. Y por lo tanto, digamos,
digamos, el pienso luego existo valdrá para Descartes, pero el pienso luego tecnoexisto para nada. O sea, la tecnoexistencia requiere centros de datos, requiere computadoras, dispositivos, y por lo tanto estamos en otro mundo. Y entonces, claro, de ahí el éxito de Gepetto 4, como le llaman en Colombia. Yo cuando estuve en Bogotá, sí, yo lo aprendí en Colombia. En Bogotá yo hablaba de estas cosas y me decía, Gepetto 4. Y yo, pues siempre lo he adoptado por completo, y entonces yo ya lo llamo directamente Gepetto 4 y hablo de sus competidores son otros tecnopinochos. Entonces, y a mí lo que me interesa es ver cómo les crece la tecnonariz. La tecnonariz. O sea, es decir, su mayor o menor capacidad de engaño, de simulación, que la hay. O sea, independientemente, insisto, en que es un arte extraordinario, de altísima calidad. Las artes del engaño, digamos, de las ficciones. O sea, esto es Leibniz puro, ¿no? Es decir, para Leibniz, la naturaleza es puro fenómeno, es puro arte, no tiene nada de sustancial. El cuerpo también es fenoménico, no es sustancial, contra Spinoza y contra Descartes, ¿no? Ahora, luego hay una cosa muy rara, que son las mónadas, que son entidades metafísicas, que no tienen ventanas, según algunos, ¿no? Entonces no voy a entrar en la metafísica de Leibniz, porque, y sí termino hablando de las tecnopersonas que proceden de organismos muertos. Porque, claro, las técnicas rituales funerarias son extraordinarias en el ámbito humano, ¿no? Entre los haceres humanos hay técnicas rituales funerarias de entierro, de fiesta, de celebración, de sacrificios, incluidos los sacrificios, incluida la antropofagia, o sea, incluida la antropofagia, faltaría más. O sea, bien se sabe que cuando el Dios cristiano y sus predicadores llegaron a estas tierras, uno de los éxitos que tuvieron fue decir que el Dios cristiano se comía... Teofagia. La teofagia, efectivamente, la teofagia, ¿no? Es decir, y esto les dio una buena entrada, el hecho de que el pan y el vino, o sea, el pan y el vino. Bueno, en cualquier caso, dejando esta cuestión, hoy en día yo mismo todavía soy un organismo vivo y más o menos controlo mis datos, muy poquito, ¿no? Pero en el momento en que yo no le voy a dar a mi hija, sobre todo, ni a mi pareja, el trabajo de cultivar y trabajar mis tecnopersonas, ¿no? O sea, ahora, ¿qué ocurre? Que no las puedo destruir. El derecho al olvido se ha intentado, borren ustedes mis datos, ¿no? Yo quiero no dejar rastro. Imposible, ¿no? Entonces, claro, quiero decir que con esto este mundo es para muertos, ¿no? Es para muertos. O sea, es decir, en 10 años, en Internet y en las redes, la mayoría de las tecnopersonas corresponderán a organismos humanos fallecidos, ¿no? Y por lo tanto, pues, digamos, esto es un tema que nosotros, Lola y yo, lo aprendimos de Luciano Floridi, que tiene un artículo magistral sobre estas cuestiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto Google como Amazon, como Apple, como Facebook, ahora Meta, y creo que Twitter también, Twitter me parece que no, ofrecen servicios de tecnocadáveres, de mantenimiento de los tecnocadáveres. Bien entendido que esto no es criogenia, no se trata de mantener el organismo, sino de mantener los datos, o sea, las tecnopersonas. Y bueno, obviamente las leyes vigentes de protección de datos pues están todavía, en fin, digamos, aprendiendo a lo que es este mundo, este nuevo tecnomundo. Ya no nos quedan 15 minutos de diálogo. Bueno, pues ahora, entonces, y termino, esta era la última, Ambrosio, fíjate, okay. Lo has dicho en el momento justo. La clave son los tecnolenguajes, o sea, la clave son los tecnolenguajes, porque todo esto solo es posible en base a datos, pero también a software y a procesamiento de imágenes, datos, sonidos, etcétera, que permiten luego reproducir lo que yo estoy diciendo en la pantalla y lo que estoy escribiendo también en la pantalla, o exactamente, si yo me pusiera a cantar, pues tendríamos, cosa que no voy a hacer, digamos, tendríamos otra forma de tecnolenguaje. Entonces, insisto en que hay un sustrato muy profundo de juegos tecnológicos, tecnocientíficos, del lenguaje muy desarrollado, y entiendo que los filósofos del lenguaje
y esto ya es una propuesta, una invitación, han de ocuparse de han de convertirse o devenir filósofos de los tecnolenguajes, e incluso que el giro lingüístico en filosofía ha de pasar a ser un giro tecnolingüístico. Pues nada, muchísimas gracias por la atención. Ya somos 15 minutos de preguntas breves y respuestas breves. Miguel, ¿alguien más? Ever. Y bueno, por lo pronto esto. Miguel, adelante. Bueno, muy breve, Javier, siempre es un gusto escucharte y muy estimulante. Dos preguntas. Nos invitas a explorar la antropología, algo con lo que yo estoy súper de acuerdo, y a partir de aquí me quedo pensando en cuál podría ser tu opinión a la hora de trasladar lo que tú denominas técnicas corporales y tecnologías a las tecnologías o a los objetos, porque pienso en Arnold Gehlen, pienso en Burkhardt, pienso en el propio Scott, ¿no? Que hablan de una prolongación de un gesto, ¿no? que se cristaliza en un objeto. ¿A ti estas tesis antropológicas te parecen pertinentes, ¿no? A pesar de que separes, ¿no? Entre técnica, tecnología y estas técnicas humanas, ¿podrías encontrar ese hilo? ¿O hay un hilo? ¿Y eso te sirve, esas miradas antropológicas? Y después sobre lo último que dices, que también me parece muy interesante, lo de las tecnopersonas, ¿no? Esa conservación de los datos. Pero claro, si estableces una distinción entre técnica y tecnología, parece que la raíz de la tecnopersona no visibiliza esa distinción, ¿no? Porque pienso en la tecnopersona que somos en el dibujo que hace de nosotros nuestro hijo, que nos quita la tecnología, o la tecnopersona que somos cuando expresamos nuestra identidad en un libro. Eso sería una tecnopersona igual que la tecnopersona que somos cuando salimos en la televisión. ¿Habría alguna distinción? La pregunta que te hago es, ¿el prefijo recoge la distinción entre unos datos y otros? Por favor, brevemente, doctor, usted mencionó que hay una cuestión de derechos y también mencionó esta propuesta muy estimulante de tecnogentes. Entonces, así como hace algunos siglos se hablaba del derecho de gentes, ¿no? Como el derecho natural, y en el cual hubo una gran discusión sobre imperialismo, ¿no? Y colonialismo, es hora de hablar de un derecho de tecnogentes, luchando por el derecho al tecnoolvido, pero también el derecho de proteger el cerebro, porque, por ejemplo, yo no sabía este dato de 2001 y hace poco la OTAN publicó un informe en el que decían que el cerebro es ahora un nuevo dominio de guerra. Así literalmente lo dicen. Entonces, este nuevo derecho de tecnogentes tendría que luchar por el olvido y el cerebro analógico. Muchas gracias. Gracias. Sí, brevemente. Vamos a ver, lo primero a Miguel. Vamos a ver, un gesto, en la medida en que se hace ante unos artefactos tecnocientíficos, pues esos artefactos, esto podría ser una grabadora analógica, pero no, es digital y por lo tanto está conectada a un centro de datos. Entonces, una tecnopersona, yo brevemente la defino como aquella persona activamente conectada a un centro de datos, a través, obviamente, de pantallas, los micrófonos, lo que sea, ¿no? O sea, pero tiene que ser activamente, tiene que estar haciendo algo, incluso aunque esté quieto, parado, o sea, y no diga ni pío, ¿no? Porque el silencio también es un gesto, ¿no? Entonces, quiero decir, en el momento en el cual eso queda digitalizado y archivado en el centro de datos, entonces ahí ya surge un objeto. ¿Por qué? Porque hay un DOI, hay un Digital Object Identifier, ¿no? Entonces uno ya, digamos, una vez que ya está mi tecnopersona o mis tecnopersonas, que son muchas, digamos, en la base de datos, entonces ya han pasado a ser tecnoobjetos, o sea, tecnoobjetos. Pero también esto mismo le sucede a este bolígrafo mío, o sea, es decir, que esto es un objeto que está siendo digitalizado y pasa a ser un tecnoobjeto. Y si está, digamos, si luego se recompone teniendo yo el bolígrafo en la mano, no, eso depende del programador que recomponga, porque me puede poner en lugar de aquí un bolígrafo, me puede poner un arma.
O sea, me puede poner un arma, o sea, entonces, y eso es fácil de hacer para un diseñador, no es alterar mucho, ¿no? O sea que, vale. Entonces, por lo tanto, sí, efectivamente, se generan objetos y los gestos se prolongan en objetos, ¿no? Segundo, pues está bien el comentario. La propia Lola Almendros, muchas veces ella me dice que, claro, que el uso que yo hago del prefijo tecno se sobrecarga, y es cierto, o sea, vamos a ver, yo lo que pasa es que, claro, yo utilizo el término tecno exactamente en el sentido en que utilizo ciencia y tecnociencia. Entonces, entre ciencia y tecnociencia, la tecnociencia es aquella ciencia que no solo es tecnológica, sino que además es gestión maximizadora de beneficios, tiene inversores, tiene propiedad intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, y entonces, claro, con la persona aplico lo mismo, pero efectivamente es posible que confunda. Ella muchas veces prefiere usar el término infopersona, ¿no? Y bueno, pues es un debate que yo lo pensaré y ya veremos, ¿no? En cualquier caso, yendo a lo segundo, lo de los, derechos de tecnogentes, completamente de acuerdo. Vamos a ver, una de las cosas interesantes que está sucediendo ahora es que está surgiendo una nueva noción de gens. O sea, la gens, históricamente, es la que tiene unos ancestros comunes, ¿no? O sea, antropológicamente hablando, ¿no? Y eso es lo que significa gente. La tecnogente no, la tecnogente no tiene ancestros comunes, sino que lo que tiene es un sistema tecnológico que comparte, en el cual vive, se mueve, se interrelaciona y está apasionado y está identificado. Se llaman googleanos, o sea, es decir, y se consideran y están a favor de Google. O sea, dicen vamos, o sea, y querrían ser contratados por Google, claro. Y si Google les pagara, además por su, digamos, su publicidad que hacen de Google, pues estarían encantados. Pongo Google, digamos, porque es el más importante, ¿no? Entonces, pero ahora con el ChatGPT, pues claro, están los GPTanos, o sea, los GPTanos que se van a incorporar, y como va a haber una enorme batalla entre todas estas grandes nubes, entonces efectivamente van a ser gentes, combatiendo las unas con las otras, diciendo yo prefiero estoy contra esto, con identificación, y va a ser al final casi como las ligas deportivas, ¿no? O sea, yo estoy identificado con tal plataforma y con tal dispositivo, y por lo tanto estoy en contra de los otros. Y yo por ahí preveo que va a ir el futuro. Y entonces, por lo tanto, los derechos, claro, o sea, a mí el otro día, el lunes, Raimundo Espinoza me regaló su libro, digamos, de la maquinización del derecho, ¿no? O sea, que es un libro que me está encantando, O sea, entonces, digamos, es absolutamente vital que los juristas se planteen la cuestión de los tecnoderechos. Nosotros en nuestro libro dedicamos 15 páginas a los derechos humanos de la Declaración de 1948 de la ONU, interpretarlos desde la hipótesis de las tecnopersonas, y surgen consecuencias devastadoras, porque entonces uno, si tiene derecho a su cuerpo, como dicen, uno tiene derecho a su tecnocuerpo, claro. Entonces, imagínate legislar esto produciría ampollas, ¿no? En cualquier caso, sí quiero mencionar, con respecto al cerebro, que Rafael Yuste, uno de los promotores del programa BRAIN, y que está ahora en Columbia University, este hombre, y no solo él, sino todo su equipo, es gente muy cualificada, promueven los neuroderechos, y ya han conseguido que el Parlamento de Chile haya aprobado unos neuroderechos, o sea que están aprobados por el Parlamento de Chile. Y entonces Yuste y su gente están en una batalla muy dura a favor de los neuroderechos, porque efectivamente la batalla va a ser en los cerebros, y si no, pónganse ustedes el meta para que vean ustedes cómo los procesos cerebrales y los fenómenos, las ondas que se emiten ahí, efectivamente eso es lo que Zuckerberg y su cuadrilla quieren apropiarse, o sea, de cómo, de qué fenómenos electromagnéticos, no electroquímicos, sino electromagnéticos, se producen en el cerebro cuando a uno se le pone un estímulo favorable, un horror, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que es la conquista del cerebro, como he dicho anteriormente, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay que defenderlo, o sea, hay que defenderlo, está claro. Y hay que defenderlo jurídicamente, pero también
socialmente, o sea, es decir, y no solo hay que responsabilizar a los juristas y a los políticos, sino que la sociedad debe estar activa en la defensa, efectivamente, de los neuroderechos. Ambrosio, ahí hay dos palabras. Muchas gracias. Perdón, es que ya no tenemos tiempo. Bueno, pues nada. Porque si no, nos vamos sobre el tiempo. Por eso al principio dije, ¿quién levanta la mano? Y ya son las 6, entonces, pues no nos vamos sobre el tiempo del maestro Manuel Bolón. Sí. Bueno, no tenemos tampoco en el chat, y pues quizás puedan platicar después. Sí, platicamos nosotros ahora perfectamente aquí mismo. Aunque va a venir. Manuel, aquí está. Está ya Manuel, ¿no? Sí, desde luego. He escuchado con mucha. Le dejo y le voy a escuchar con mucho placer. Bueno, muchas gracias.